Hola mi Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Faltan 6 fechas para que termine la Bundesliga de Alemania y Werder Bremen no pierde las esperanzas de ver a Claudio Pizarro en el campo de juego. El peruano está en proceso de rehabilitación para superar un desgarro y el club no quiere que su despedida sea lejos de la cancha. Claudio Pizarro necesita un poco más, pero es muy posible que se ponga en forma a tiempo, dijo el director deportivo Frank Baumann, quien le desea a su ex compañero de equipo una despedida diferente del escenario del fútbol a tener que retirarse lesionado. Claudio tendrá la ambición hasta el último día de ponerse en las mejores condiciones posibles para poder volver a jugar con nosotros y ser importante nuevamente, incluso si solo está en buena forma durante 10 minutos en el último juego y puede ayudarnos con eso. Tiene sentido que todos los involucrados trabajen en su regreso. Y hablando de la Bundesliga, con la misión de salir de la zona de descenso, el Werder Bremen recibirá al Eintracht de Frankfurt en el último partido de la jornada 29 de la Bundesliga. Este miércoles desde la 1:30 de la tarde, hora peruana, el Bremen buscará por fin salir de la zona de descenso. El equipo verde marcha en el penúltimo lugar con 25 puntos, 2 menos que el Fortuna Düsseldorf, que está en el repechaje para disputar con el equipo de la segunda división. En su último encuentro, el Bremen logró una victoria por la mínima diferencia ante el Schalke 04, mientras que el Frankfurt hizo lo mismo, pero 2-1 ante el Wolfsburg. El peruano Claudio Pizarro volvió hace poco a los entrenamientos del Werder Bremen y se está recuperando una lesión. El atacante espera estar en forma antes del final de la temporada para tener minutos y ayudar a su equipo a salvarse del descenso. A través de una resolución ministerial, el Ministerio de Salud informó que se aprobó la directiva sanitaria que establece medidas para la reincorporación progresiva de la actividad física y de recreación en espacios públicos durante el contexto del COVID-19. Desde este miércoles 3 de junio, desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, se podrán realizar actividades deportivas de manera individual. Salir a caminar, trotar, correr, hacer yoga, entre otros. El deporte no podrá durar más de 60 minutos y las personas no podrán alejarse más de 3 kilómetros de su domicilio. Además, se pudo conocer que todo será de manera estrictamente individual y que por lo menos tendrán que tener una distancia de 5 metros entre un deportista y otro, así como el uso de mascarillas obligatorias para la práctica del mismo. Sin embargo, por ahora, no está permitido el uso de gimnasios y la medida no rige para distritos y regiones con alerta epidemiológica. Así en Lima, los distritos donde no se podrá realizar la práctica del deporte al aire libre son San Juan del Lurigancho, Lima Cercado, San Martín de Porres, El Agustino, Comas, Ate, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Santa Anita, La Victoria, Villa María del Triunfo, Puente Piedra, Rímac, Chorrillos, San Miguel, Los Olivos, Independencia, Breña, Caraballo y Surquillo. Primero fue Alianza Lima, quien se pronunció contra el racismo y ahora le tocó el turno a sus hinchas. Comando Sur publicó un video sumándose a la campaña que desató en todo el mundo luego de la muerte del afroamericano George Floyd, ocurrida en Estados Unidos. Somos hinchas de Alianza Lima, nacimos en un barrio humilde con alma de pueblo. Somos hinchas de Alianza Lima, la hinchada de todas las sangres, porque en nuestra identidad está el orgullo de ser pueblo. Somos hinchas de Alianza Lima y le decimos no al racismo. Alzar nuestra voz es lo mínimo que podemos hacer. Denunciamos esa tara de la humanidad y nuestro aporte es crear conciencia contra el racismo. Grones de corazón, dice el video, compartido en redes sociales. Y una noticia que tendrá mucha cola. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, confirmó que la Liga 1 se jugará en su totalidad en la ciudad de Lima. Esto por recomendación del Ministerio de Salud para poder garantizar la salud de todos los integrantes de los clubes profesionales. El día de hoy, en horas de la tarde, tuvimos la última reunión con el Ministerio de Salud.
Educación, así como el presidente del IPD, donde se levantaron algunas observaciones al protocolo de regreso a la actividad deportiva profesional y de la selección. Hoy fueron aprobados los protocolos de selección, así como la liga profesional. Esperamos que el día de mañana salga la convocatoria de los presidentes de los clubes profesionales para poder establecer el formato del campeonato. Como Federación Peruana de Fútbol, a través de la Liga 1, hemos propuesto un formato que se presentará y donde hemos sido respetuosos de todas las recomendaciones del MINSA, y es por eso que la Federación Peruana de Fútbol y la Liga han decidido que ninguna de las acciones pueda poner en riesgo la salud de todos los que integran el sistema futbolístico. La sede será definitivamente Lima y es una decisión ya tomada. El jueves se expondría el sistema de campeonato a los clubes. La decisión que se está tomando no es porque le agrade o guste a alguien en particular. En Lima hay infraestructura, capacidad hotelera, campos de entrenamiento, el personal está capacitado para poder seguir el desarrollo del campeonato profesional. Lo que propondrá a los clubes es asegurar el desarrollo técnico y logístico a los clubes buscando lo mejor para ellos. Las propuestas presentadas por los clubes han sido vistas, pero también tenemos que respetar lo dicho por el Ministerio de Salud. No se eligió Lima porque alguien saque o no ventaja. Jugar en Lima es darle marco de seguridad deportiva, sino de la salud a cada uno de los participantes. Los clubes deben entender que no pasa por decisiones de personas, sino de análisis de coyuntura y elegir el escenario que nos pueda llevar a tener un torneo con resultados positivos. Y sobre el torneo de apertura y los descensos dijo: puedo asegurar que ningún club se va a ver afectado, ya que todo lo jugado tiene un valor. Ni Alianza Universidad ni otro equipo se sentirá mal, ya que lo ganado en la cancha debe respetarse. Por otra parte, un torneo no tendría sentido si no hay descenso, por lo que aquí debe jugarse como está previsto. Y como respuesta, Gisela Mandriotti, presidenta del Cantolao, señaló que tiene todo listo para arrancar con los entrenamientos cuando se dé el visto bueno por parte del Ministerio de Salud. Hoy la situación en nuestro país es totalmente alarmante y antes de cualquier cosa está la salud. Si bien dieron luz verde para reiniciar el torneo, todo va de acuerdo en la medida de cómo se va dando el tema de la pandemia en el país. Aún no tenemos nada de fecha oficial, todo es una incertidumbre. Estamos a la espera del Ministerio de Salud, del Estado, de la Federación. Ahí no hay nada confirmado al 100%. Y con respecto al equipo del Cantolao, dijo: ellos están ansiosos por iniciar los entrenamientos presenciales. Me comentan que con un mes de anticipación los chicos ya pueden estar preparados para el torneo. Finalmente habló de los hinchas que habían comprado su entrada para el partido ante Universitario. Hemos conversado con el encargado de Passline, que es la empresa con la que trabajamos para la venta de entradas, y nos indica que en su mayoría ya se ha devuelto el dinero. En esa misma línea, Diego Rojas, preparador físico del Cusco Fútbol Club, señaló que el protocolo debe contemplar qué se hace en caso de que algún jugador dé positivo para no tener que parar la actividad. Uno siempre quiere estar en una cancha de fútbol, obviamente. Habrá que acatar las medidas que se tomen y habrá que ir adaptándose a lo que depare la situación. Sobre la marcha pueden surgir algunos inconvenientes porque es una situación inédita. Alguien va a ser contagiado en algún momento y no es descabellado, nadie te da la verdad de cómo tienen que ser las cosas. El Barcelona tuvo positivos y estamos hablando del primer nivel. En algún momento, en algún club, va a salir algún positivo y el protocolo tiene que contemplar qué se hace cuando suceda eso, porque va a suceder, pero la idea es contemplar y no parar. Y este video llega gracias a nuestros hermanos miembros Coronados Gamers, Williams Crack, Juan Víctor Díaz Zamora, Sulfuro 32, Japayanguarca, Quique Cardosa, Pedro José Fernando Seminario Feria, César Astete, Mario Aira Picoy, Caficho XDX, Brian Maldonado, Franco Ruiz, Vasco Romero, Gustavo Espinosa, Valentín Omar Inga Reyes, Jesús Villanueva, Gianfranco Ceballos Payano, Alonso Caballero, Cheddar, Javier Saldarriaga, Eduardo Saldarriaga, Eduard Tafur Uriarte, Cristian Ugarte, André Vázquez Díaz, Ángelo Alejandro Julco Ormeño, Zapatillas Rilaf, Alberto Linares, Villanueva Aliancista,
que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!